¿Usted ha temido alguna vez por su vida, ya viendo cómo han acabado algunos presidentes mexicanos no que pienso en eso. quisieron cambiar las cosas? No pienso en eso. No pienso en eso. Además, pienso que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Tú sabes que al presidente de México, hasta que llegamos nosotros, lo cuidaban 8,000 elementos del ejército. Había un ejército de élite que se llamaba Estado Mayor Presidencial. Desapareció. No, si no aquí nos tendríamos. No podríamos estar hablando. 8,000. Ahora hay una ayudantía de 15 compañeros, que no son elementos de policía o de la Marina o del Ejército. Ahora los del Estado Mayor están en la Secretaría de la Defensa y están para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y no hay nada que temer. No traigo carro blindado, no traigo escolta, y voy a todos lados. Ya ves cómo también en la propaganda, ¿no? Difunden de que hay mucho peligro en México, ¿no? No, voy a cualquier parte y hablo con la gente. Acabo de estar el fin de semana en Oaxaca y este fin de semana voy a Morelos y voy a Quintana Roo y voy a Yucatán y voy a Campeche. En fin, no tengo ninguna preocupación de ese tipo. Pienso que ya el país está muy avanzado políticamente. ¿Cómo está la oposición mexicana? ¿Lo ve fuerte? ¿Es una amenaza? No, se ha portado muy bien, porque no pasa de insultos. Eso es portarse bien. Sí. Insultar, limitarse a eso. Sí. Me mientan la madre, pero fíjate que Manuelita ya está en el cielo. Mi madre, sí, la amo, la sigo queriendo mucho. Entonces ya no se da cuenta. Y además estaría muchísimo, muy orgulloso, ¿no?, de ver lo que estamos haciendo. Pero están perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos. Y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar de que el pueblo que participe. Para ellos el pueblo no existía. La política era asunto de los políticos. Entonces ahora es distinto. La gente, hoy hablaba yo de eso, del significado de la democracia. Porque una cosa es lo que significa la democracia para un pobre y otra lo que significa la democracia para un integrante de la clase media o de la clase alta. Para el pobre la democracia es su posibilidad de supervivencia. Es fundamental. Democracia auténtica. Es decir, que las riquezas, el presupuesto, se distribuyan con justicia,
que les llegue a ellos el beneficio. Eso es la democracia. Y por eso para ellos es importantísimo. Para un integrante de clase media, sí puede ser que le importe que le garanticen un derecho. ¿Sí? Incluso que haya más seguridad. Pero ellos no están preocupados en comer, en cómo van a comer, ¿sí? Como el pobre. Entonces, para el pobre tiene un sentido más íntimo, más profundo. El que haya una auténtica, una verdadera democracia. Y lo otro que es importantísimo, por eso no pueden con nosotros los oligarcas con todos sus medios, es que antes pues sabían que se robaban el dinero, pero no sabían a cabalidad de que el presupuesto es dinero del pueblo. Se llegaba a pensar que el presupuesto era dinero del gobierno, cuando los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, aunque esto parezca elemental. Y además sabían que había corrupción, como todos, pero hasta ahí. Pero ahora que están viendo que no se permite la corrupción, que hemos desterrado la corrupción, que era el principal problema de México, que tampoco eso se llegaba a considerar, ni en la academia. Tú no vas a encontrar estudios sobre la corrupción en México, tampoco en el discurso, en el Parlamento. No, los problemas andaban por otro lado, supuestamente. Los problemas de México tienen que ver con la educación, sí, claro. Los problemas de México tienen que ver con la violencia civil, claro. Sí, pero el origen de toda esa corrupción, el atraso educativo, es porque unos cuantos se quedaban con lo que podía permitir que se garantizara la educación pública, gratuita, de calidad. Y si hay violencia es por lo mismo, porque hay pobreza, porque se abandonó a los jóvenes, ¿sí? Porque hay desamparo. La paz es fruto de la justicia. Entonces, imagínate ahora que los que nunca recibían nada, millones, la mayoría, está recibiendo lo que antes no recibía. Imagínate la toma de conciencia, el poder constatar con hechos de que es posible tener un gobierno del pueblo. Entonces, cuando viene este premio Nobel de periodismo, sí, viene, ¿no? y piensan, ¿no? Ya se acabó el gobierno, ¿no? Pues se enfrentan con eso. Con el pueblo consciente. Sí. Con muchos compañeros latinoamericanos comentamos de vez en cuando que México, al menos ahora, parece impermeable a que surja un candidato como Javier Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil, o sea, una ultraderecha recalcitrante. Y es el único gobierno progresista de América Latina que llega al final del mandato con un altísimo índice de aprobación y que garantiza la continuidad. ¿Cómo lo han logrado? ¿Es por eso? ¿O por eso. Hay algunos consejos más a los gobiernos progresistas de América Latina que ahora están? Yo te diría que te recomendaría que leyeras el libro, porque
Por eso lo escribí. Teóricamente busqué cómo llamarle a lo que estamos haciendo. Llegué a la conclusión de que lo mejor es conocerlo, denominarlo humanismo mexicano. Y ahí explico mucho de lo que es este modelo que estamos llevando a la práctica. Hay algo que pienso es una lección, una enseñanza mayor para todos los gobiernos, sobre todo para los gobiernos progresistas. Por convicción, por humanismo, pero también para poder llevar a cabo una transformación, se necesita siempre estar con el pueblo. No hay que zigzaguear, no a las medias tintas, no a la moderación. O sea, nosotros estamos aquí por... nosotros estamos para servir al pueblo. Porque el único que te defiende es el pueblo. Es el único. No te defienden los empresarios, no te defienden los banqueros, no te defienden los intelectuales, los académicos, los periodistas. No te defienden los integrantes de clase media, clase media alta. Te defiende el pueblo. Y te diría el pueblo raso. Eso no hay que olvidarlo. A Madero lo asesinan, que era un hombre bueno, apóstol de la democracia, porque no logra hacer una alianza con Zapata. No quiso o no entendió la importancia que tenía para el campesino en la tierra, porque él era norteño, tiene una concepción distinta. Y a pesar de que al inicio se llevaban bien, no se dio la alianza. Y entonces se quedó sin base. Se quedó solo en el aire. Y fue víctima de canallas. Porque no tenía el apoyo del pueblo. Si no fuese por el apoyo que tenemos nosotros del pueblo, ya no estaríamos aquí. Entonces, hay quienes ganan, llegan del movimiento popular y empiezan a querer quedar bien con todos. Y el que quiere quedar bien con todos termina quedando mal con todos. Te quería preguntar precisamente sobre medias tintas, ya siguiendo esta conversación. Usted ha sido clave para la defensa de gobiernos progresistas de Latinoamérica. Es persona non grata en Perú por haber acogido la familia de Pedro Castillo, ha recibido a Evo Morales, no ha ido a la Cumbre de las Américas porque no habían sido invitados Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hace poco ha dicho que Cuba merece ser patrimonio de la humanidad por la resistencia. Estos posicionamientos, ¿no?, que son sin medias tintas, quedan mal con una parte importante de los poderosos. ¿Le ha costado algún tipo de consecuencias personales? ¿Le ha costado algún tipo de consecuencias a México? ¿Ha sentido algún tipo de castigo por esto? No, hemos tenido pues la fortuna de que los dos presidentes de Estados Unidos nos han respetado. El presidente Trump nunca se metió a plantearme por qué he tenido relaciones con el gobierno de Cuba o por qué defendía a Venezuela. No. Incluso llegamos
a un acuerdo de no hablar del muro, porque le comenté un viaje. Iba yo a hacer un viaje a Estados Unidos. Bueno, yo voy, pero si sale el tema del muro, yo contesto, yo respondo. Y entonces, ¿para qué voy si nos vamos a pelear? Porque no me voy a quedar callado. ¿Y sabes qué llevaba yo? De todas maneras, fui al viaje y llevaba yo aquí un poema de Nicolás Guillén. ¿Lo recuerda? Sí, La muralla. Sí. Hagamos una muralla desde el campo al horizonte. Es bellísima, donde estemos todos, sí, de todas las culturas. Es, en esencia, la fraternidad universal. No muros, una muralla que exista, dice Guillén, no recuerdo. Pero ha sido Trump bastante convencido de que había que levantar ese muro. O sea, es difícil de entender cómo se ha logrado revertir esa relación, porque al principio, cuando inició el mandato, estaba distanciada, ¿no? Y al final le agradeció el trabajo. Sí. Hace unos días recordé de que siempre fue respetuoso y me preguntaba cosas. Esto que últimamente mencionaron o propusieron de que iban a convertir en terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Bueno, eso me lo planteó él. Y me consultó y le dije, no, porque bajo ese pretexto se van a meter a nuestro país, y eso es una intromisión. Y al día siguiente sale a declarar que me había consultado y que yo no estaba de acuerdo y que no iba a promover esa iniciativa. En aquel momento dijo que no, pero ahora otra vez hay algunos que vienen campañas. Es que hay que entender eso. O sea, eso no es un riesgo real, eso es campaña, aparte de campaña. Sí, hay que diferenciar. Y eso sucede en Estados Unidos y sucede en México y sucede en cualquier país. Sucede en España, en cualquier lugar. Cuando hay campaña, ofrecen cosas para engañar a la gente. Hay mucha demagogia. Ya cuando están en el gobierno es otra cosa. Una vez, cuando la pandemia, que pidió hablar conmigo para decirme que no iban a cerrar la frontera, y yo dije, pues, muy bien, te lo agradecemos. Porque no se puede tampoco cerrar la frontera. Sabes que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. El año pasado ya se desplazó a China y es México el principal socio de Estados Unidos. Y hay una integración económica plena. Entonces, ahora que hablaron de cerrar la frontera, yo me reía, porque cierra la frontera y a lo mejor eso sí me tumba, pero primero cae el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces son exageraciones, disparates. Entonces, en una ocasión, cuando la pandemia,
me habla por teléfono y antes, como ya sabía de qué se trataba, yo pensé en quién nos pueden ayudar. Ahora que hay una situación difícil en México por la pandemia. Entonces pienso en plantearle que no le cobraran comisiones a los mexicanos que envían apoyos a sus familiares, las remesas. Y te decía yo que no hablábamos, era un tema vedado, lo del muro, no tratábamos el tema. Pero en esa ocasión, cuando le estoy planteando que los mexicanos iban a ver con buenos ojos el que se quitaran las comisiones de lo que envían a sus familiares, apenas estaba yo planteándolo en el teléfono y empecé a escuchar los gritos. No, yo no hablo inglés, no, pero no. Entonces quien me está traduciendo estaba así. Y ya termina. No, si lo que voy a hacer es lo opuesto. Voy a cobrar más impuestos porque de ahí voy a sacar para construir el muro. Y yo, ¿para qué? Le pedí esto, ¿no? Acababan de informarme los de las Fuerzas Armadas de México, el que era el secretario, de que habían descubierto un túnel de Tijuana a San Diego. El muro no va a ayudar. Sí, esto es un túnel enorme, bien hecho. Además, pasaba por abajo de la garita de la aduana de Estados Unidos. Y me acordé y que le digo, mire, con todo respeto, eso del muro no sirve. Le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir. Y así como eso, se han descubierto como 10 en los últimos tiempos. Eso es propaganda, presidente, con todo respeto. Eso no ayuda al problema. Hay que atender las causas de la migración. Se quedó callado y se empezó a reír. Así es Trump. Entonces, ahora salen en campaña, ¿no?, que van a cerrar la frontera. Pues también es de risa. Que siguen habiendo túneles. Sí, y además, imagínate, sí, la frontera cerrada son 3.180 kilómetros entre los principales socios económicos como el mundo. Presidente, ¿usted tiene una relación cordial con Joe Biden? Sí. Ha hablado con mucho respeto de él en términos humanos. ¿Qué tiene Joe Biden que un progresista latinoamericano no le ve y bueno, usted? Es una gente respetuosa. Le he tratado cosas. Lo de Assange, te lo traté. Eso por primera vez lo digo. ¿Cómo fue esta conversación? ¿Qué le planteó? Si se puede saber. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, que era una injusticia tenerlo en la cárcel. ¿Contestó? Me dijo que iba a pensarlo, pero no hubo una negativa. Ahora en febrero se va a hacer. Sí, yo espero que lo liberen. Es una gran injusticia. Entonces tengo la posibilidad de plantear estas cosas con él, de actuar con sinceridad ahora que llegaron a un acuerdo inicial con los republicanos
que ayer se desechó porque un grupo de republicanos y aceptaron un acuerdo de envío de dinero a Ucrania y a Israel a cambio de más vigilancia en la frontera norte. También todo esto esta temporada, ¿no?, electoral. Entonces, que iban a haber acciones muy severas. Nosotros, con todo respeto y la confianza, le dijimos al presidente Biden de que eso no funcionaba. Y que no nos utilizaran a nosotros, que no hagan nada a México, porque México no es piñata de ningún gobierno extranjero. Que mejor regularizaran a los migrantes mexicanos y a los hispanos en general, que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no tienen ciudadanía, y que destinaran 20.000 millones de dólares para ayudar a los países pobres de América Latina y del Caribe, que nunca lo han hecho. Que ese es un porcentaje menor a lo que destina a la guerra en Ucrania, mucho menor. Lo plantean como ayuda a Ucrania. ¿Usted cómo lo ve? ¿Ayuda a acabar la guerra, dinero para...? Sea como sea, ¿por qué no hacen lo mismo con Guatemala y con El Salvador y con Honduras y con Cuba y con Venezuela y con Colombia y con el Perú y con todos los pueblos de América Latina? Porque la gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, con muros, militarizando la frontera. Se resuelve atendiendo las causas. La gente, si tiene oportunidades de trabajo, se queda. ¿Cómo va a abandonar su familia? ¿Cómo va a abandonar su cultura? ¿Sí? Por gusto. Lo hacen porque no tienen opciones, no tienen alternativas. Entonces, queremos atender el fenómeno migratorio, vamos a las causas. Nosotros estamos ayudando. Nos estamos dedicando más que Estados Unidos para ayudar a países de Centroamérica y del Caribe. Sin embargo, ahora parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, ¿no?, de encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma visión. Se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro, levantando muros, enjaulando a niños. Usted siempre ha mantenido la postura de hay que atender a las causas. ¿No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas? No, porque eso es irracional. Y eso no funciona. ¿Está seguro de que no? Estoy absolutamente seguro. Porque las estadísticas de El Salvador, por poner un ejemplo, son demoledoras. Sí, pero puede ser que funcione transitoriamente. Y eso no es una solución de fondo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. ¿Sabes? Tú eres rusa, ¿no? Sí. ¿Sabes lo mejor de Rusia? Son sus escritores de antes, su literatura. Yo creo que para
hacer política y para dedicarse a cualquier actividad vinculada a lo social, hay que leer a Tolstoy, hay que leer a Gogol, hay que leer a los grandes escritores. Desde luego, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Tolstoy, no solo Guerra y Paz, sino ¿Cuál es mi fe? ¿Sí? O el otro libro que se llama, sí, es bueno, pero uno que dice, Dios está con nosotros, no. ¿Cuál es mi fe? Y no recuerdo el título. Lo vamos a averiguar. Sí. Lo pondremos aquí. Sí, sí. Bellísimos. Bellísimos, bellísimos. El que lea Tolstoy sabe de que no se puede aplicar las máximas del viejo mandamiento, de los viejos mandamientos. No se puede aplicar la ley del talión. No es diente por diente, dice Tolstoy, ni ojo por ojo, porque entonces nos quedaríamos chimuelos todos, o nos quedaríamos tuertos. Es el amor al prójimo, atender las causas. La paz es fruto de la justicia. Entonces, vamos a hablar del principal problema de Estados Unidos. ¿Cuál es? A ver, te pregunto. Una nación tan fuerte que destina la mitad de su presupuesto a la industria bélica, que tiene una economía muy fuerte, que tiene un problema muy grave y doloroso, que nos deben de doler a todos, nos debe preocupar a todos. El consumo de droga, el fentanilo, que mata 100.000 jóvenes cada año. ¿Cómo resuelves eso? Pues ellos proponiendo intervenir en México, ¿no? Eso no se resuelve con la fuerza. Parecen bastante obvias las soluciones. No. Sí, hay que atender las causas. Sí. Hay que ver por qué el vacío de los jóvenes, por qué la opción por la droga, por falta de amor, por falta de apapacho. Sí. Porque hace falta una mayor integración en las familias. Hace falta revisar esa costumbre de que apenas son adolescentes y ya se tienen que ir de la casa y no se vuelven a ver. Eso no sucede en mí. Sí. Nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan nunca a la casa. Por eso abusan. Pero digo, son cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural. Entonces, no es la fuerza, no son los robocots, no. ¿Nosotros qué hacemos aquí? Porque hemos podido enfrentar el grave problema de la violencia sin violar derechos humanos. Pues estamos atendiendo a los jóvenes,
que no eran atendidos. ¿Sabes? En ese pensamiento reaccionario, autoritario, se llegó a acuñar la frase de ninis para hablar de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, como si fuese culpa de ellos, de manera despectiva. Nada más te doy un dato. En 5 sexenios anteriores al nuestro, en 30 años, destinaron a los jóvenes, los gobiernos, 7.000 millones de pesos. Nosotros nada más, con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde al joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo, se le da trabajo como aprendiz, trabaja formándose en una tienda, en un taller, en una empresa, en el campo, en la ciudad. Con ese programa, ya vamos a tener 3 millones de jóvenes beneficiados con ese programa, 110.000 millones de pesos. Contra 7. Contra 7.000 en 5 años. Pero si a eso le sumas que hay más de 12 millones de jóvenes becados, desde preescolar hasta posgrado, jóvenes de familias pobres, más de 12 millones, ¿sí? Que son lo mismo, como 120.000 millones al año, ¿sí?, para los jóvenes. Entonces, ¿cómo se combate el narcotráfico? ¿Cómo se combate la violencia? Pues que los jóvenes Con el Estado, más Estado, no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas, y que el joven pueda tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Y eso es una manera más eficaz y sobre todo más humana de enfrentar el problema. Entonces yo estoy convencido de que nuestra estrategia, se burlan de nosotros cuando digo abrazos, no balazos. No me importa. Nosotros hemos logrado aquí reducir considerablemente la delincuencia en toda la vertiente. Homicidio, que es lo que más nos ha costado, 20% menos. Secuestros, 75% menos. Feminicidios, 25% menos. Robo en general, 40% menos. Robo de vehículos, 45% menos. Pero te doy un dato. Hoy en la mañana se hablaba, por las becas, todos los que estudian en el nivel medio superior, que son adolescentes, que es la más peligrosa, más riesgosa, todos tienen becas. Es universal. 5 millones de estudiantes. En el 18 había una deserción del 14%. En el 18. ¿Sí? Hoy es del 8%. O sea, por ahí es. Entonces, no vamos a cambiar, vamos a mantener la misma política, bueno, en el tiempo que nos queda, que ya es fallo. Durante su mandato hizo varias propuestas a la ONU, como el Plan contra la Pobreza Global, o decretar una tregua en las guerras entre Rusia y Ucrania. Con la experiencia que tiene hoy, viendo lo que está pasando también en Gaza, ¿no? ¿Qué opinión le tienen los organismos multilaterales? ¿Son necesarios? ¿Seguimos teniendo a apostar por ellas? Porque en el caso de Gaza, por ejemplo, no vemos que hace falta haga efecto. Sí, hace falta más energía.
O sea, ¿solo energía o quizás hay países con más activismo político, más claridad de parte de los dirigentes de la ONU, porque está convertido ese organismo en un florero, está de adorno. O sea, no puede ser que no detenga una guerra, no puede ser que no pueda convencer a las potencias de que se debe de buscar una salida negociada en las confrontaciones que se están dando en el mundo. En el caso de Rusia y Ucrania, yo proponía una comisión negociadora, una comisión de paz. Proponía yo al Papa Francisco, proponía yo a Modi y proponía al secretario general de la ONU, Guterres, que los tres buscaran detener la guerra, porque no es un asunto de los gobiernos, no es un asunto de los de arriba, es un asunto del pueblo. Es lo que siempre sostengo con relación al infame bloqueo a Cuba, que no es afectar al gobierno de Cuba, es afectar al pueblo de Cuba. Además de que es un abuso de actitud arrogante, medieval, bloquear a un país. Su estrategia es retrógrada. Quieren, ¿sí?, que sufra el pueblo, ¿sí?, para que el pueblo se rebele en contra de su gobierno. Lo ven como un asunto político, ideológico. ¿Y dónde está lo humanitario? Entonces, ¿quién se atreve a bloquear para que no puedan comer o no puedan tener sus satisfactores básicos los cubanos? Eso es una gran injusticia, es una infamia. Pues es lo mismo, ¿sí?, las cosas arriba, los pleitos, los problemas, incluso de grupos armados. Y otras cosas es el sufrimiento de la gente. ¿Y qué? Pueden matar a miles y pueden haber miles de refugiados y no importarnos. Y un señor que representa a una potencia bloquea una iniciativa para conseguir la paz. Eso está mal. Eso sí hay que cambiar. Pero se necesita más activismo político. Hace falta más política. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la guerra. Y eso hace falta. En la ONU y en la OEA ni hablamos, pues está muy entregada. ¿Qué le diría el AMLO de hoy, al que ya le queda poco para gobernar? Al AMLO de 2006, que se presentaba la primera vez a las elecciones para dirigir México. Bueno, que tenía el AMLO de entonces más oportunidad de sacar más rápido del atraso al país, y que a estas alturas ya sería una potencia económica nuestro país. Somos una potencia mundial en lo cultural. Ahí difícilmente nos gana. Eso nos da nuestra fuerza. El México profundo.
Tú sabes que antes de que nos invadieran los europeos, aquí no había propiedad privada. Aquí no había esclavitud. No había codicia. Aquí florecieron grandes civilizaciones. Entonces, son una potencia cultural. Y eso es lo que nos ha protegido y nos ha salvado. Siempre nuestra cultura nos salva de las calamidades. Bueno, pero ya seríamos, si el AMLO de 2006 hubiese llegado, o yo hubiese respetado su triunfo, porque sí ganamos. Me dijo un campesino de Michoacán: ganaste, pero no saliste. Sabiduría popular. Sí, bueno, hubiésemos avanzado más. Nada más que ahora el AMLO de ahora, pues ya es pues más experimentado. Ya pasaron los años, conocí mejor al país, tengo la dicha enorme de conocer todo México. No es para presumir, pero no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios del país. Entonces, ahora ya es mala experiencia, pero también no puede uno sentirse insustituible, no puede uno caer en el necesariato. Ese también es un error a veces. Necesariato. Sí. Entonces, cuando ya se piensa de que no hay nadie que pueda sustituirnos, ¿no? Ese apego, ¿no?, al poder, ese apego al dinero, no. Terminaron sí y ya. ¿Cómo fue el 2005 con el subcomandante Marcos? Bien, llevábamos muy buena relación. Pero él no lo apoyó. No, porque él no cree como otros. Y Cuauhtémoc Cárdenas lo estuvo apoyando activamente tampoco, ¿no? No, el ingeniero sí me apoyó, pero Marcos, como otros, no creían, no sé si siga pensando lo mismo, en que se puede transformar por la vía pacífica. Y se equivocaron. Ellos no apuestan o no apostaban a que por la vía pacífica electoral se podía lograr una transformación igual de profunda y de radical como las transformaciones que han habido en México, como la independencia, como la reforma y como la revolución, sin violencia. Y ellos no creían en eso. Y mucha gente de izquierda decían: no vamos a poder, nunca lo van a permitir. Y nosotros perseverando, porque sí se puede. Por eso ahora que se cumplieron 100 años, 50 años del asesinato, de la muerte del presidente Allende, estuve en Chile, porque él siempre apostó a la vía pacífica y a la vía electoral, y era un pacifista. Por eso fue una canallada la de Pinochet y de los militares que dieron ese golpe de Estado. ¿Cuál fue el mejor presidente para usted de Latinoamérica? Allende. Es el que más admiro. Allende.
lo admiro mucho por su perseverancia y sus convicciones pacifistas. Porque todo el mundo, nosotros, yo estaba estudiando primer año en la Facultad de Ciencias Políticas, teníamos un maestro marxista, creo que todavía vive, Raúl Olmedo, y antes del golpe de septiembre de 1973, analizamos el caso de Chile con el libro El Estado y la Revolución de Lenin, en donde habla de que los cambios estructurales solo se pueden dar por la vía armada. Entonces llegamos a la conclusión de que lo iban a derrocar antes, como un resultado de un taller de análisis. Entonces me dolió muchísimo, mucho, cuando me enteré de que se había dado el golpe. Entonces, un hombre que lucha por la vía pacífica no merece ser tratado así. El que opta por las armas sabe que se trata de vencer o morir. Pero un hombre que quiere la paz hasta para sus adversarios no merece eso. Esta entrevista se hace por un pequeño medio de España. Yo sé que tiene un vínculo con Cantabria bastante fuerte. Sí. ¿Cuánto hay de cántabro en AMLO? Bastante. Fíjate que mi bisabuela, ¿sabes cómo se llama? No. Se apellidaba Revuelta. Tú sabes que en España los apellidos tienen que ver con la función o la labor que tenía la gente. Por eso soy Zapatero. Por eso soy Obrador. Obrador y Revuelta también. Entonces, pero tengo eso por el lado materno. Mi abuela, mi abuelo eran españoles. Pero por el lado paterno, mi abuelo y mi abuela eran de la cuenca del Papaloapan, de Veracruz. No creo yo en la raza, pero ellos tenían sangre indígena y afroamericana. Entonces, fíjate lo que soy y me siento muy orgulloso, porque por el lado materno, sí, de Cantabria, por el lado paterno, de la cuenca del Papaloapan, jarochos. Y yo soy de Tabasco, que es el estado más tropical de México, donde los ríos se desbordan, los verdes se amotinan y el calor hace que brote con facilidad la ruda franqueza. Somos muy apasionados. A mí me ha costado bastante equilibrar la pasión con la razón, porque también eso es la política. Sí, las grandes cosas se hacen con pasión, pero también se requiere la razón. Volviendo Corazón, a España. Corazón caliente, cabeza fría. Volviendo a España, ¿cree que algún día la corona española pedirá perdón por la conquista o ya da esta batalla? Yo pienso que sí, sí, lo van a hacer. Creo que fue un error de los reyes
porque era la oportunidad, era una oportunidad para iniciar una etapa nueva, porque eso está presente. Además, la propuesta que le hacíamos era, nosotros también vamos a ofrecer disculpas a los pueblos originarios, porque no solo fueron los abusos que se cometieron durante la conquista y la colonia, luego con el México independiente, hubo más esclavitud o igual en la época colonial, sobre todo al inicio hubo esclavitud. Después no hubo tanta esclavitud. ¿Y sabes por qué? No porque respetaran la libertad de los indígenas, sino porque había mucha disminución de la población por las epidemias, sobre todo por la viruela, y se estaba diezmando la población. Entonces, sí, además de la pandemia, se sobreexplotaba, se iba a despoblar la llamada Nueva España. Eso lo usó hasta de argumento para pedir la libertad de los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas, defensor de los indios. Y por eso, de manera temprana, 1543, se expidieron las leyes de Indias para no permitir la esclavitud del indígena. Entonces, ¿cuándo hay más esclavitud? Bueno, al inicio, sigue habiendo después, pero después de la independencia, en el Porfiriato, hay una esclavitud inhumana. Por eso escribe Turner El México Bárbaro. Y habían peones acasillados, que eran azotados, que tenían que trabajar de sol a sol. Para salir de una hacienda había que pedirle permiso al amo. Una hija de un peón no podía casarse sin permiso del amo. Pero eso hace 120 años. O sea, la esclavitud en México es abolida en 1914. El cura Hidalgo, el padre de nuestra patria, por eso es extraordinario, porque él proclama la abolición de la esclavitud. Él no solo lucha por la independencia, lucha por la justicia, lucha por abolir la esclavitud, pero la proclama en 1810, perdón, 1810, 1811, pero la proclama. Sin embargo, no es abolida en la práctica. El peón no era considerado un ciudadano. Sí. Esto se logra hasta después. Entonces, cuando le estamos planteando, vamos a ofrecer disculpas entre todos, ¿sí?, a las comunidades originarias. Bueno, en el Porfiriato asesinaron a 15,000 indígenas yaquis. Ya nosotros hicimos eso. Ya ofrecimos disculpas. Fuimos al perdón. Sí, con los mayas, con los yaquis. Pero para los monarcas es arrogancia. Se sintieron ofendidos.
Me mandaron ahí a sus escritores, a Vargas Llosa, que Aznar también. terminó, sí, en una situación muy lamentable, ¿sí? Ese gran escritor, pero en política es una chiva loca. Y de Aznar, ni te cuento, tú sabes, eso a lo mejor los españoles no lo conocen, pero Aznar tenía un secretario de Finanzas o de Hacienda que luego, ahora me voy a acordar de su nombre, a lo mejor tú vas a saber. Luego, por esas políticas, ¿no?, neoliberales en favor de la oligarquía que aplican en España y aplican en todo el mundo, y aquí en México no lo permitimos. Llegó a ser el presidente del Fondo Monetario Internacional. Sí, Rato. Rodrigo Rato. Rodrigo Rato. Ese Rodrigo Rato. Ese, vino aquí cuando Calderón fue el que se robó la presidencia, porque él no ganó la presidencia. Es el que tenía de secretario de Seguridad Pública, al que está en la cárcel en Estados Unidos. Genaro García Luna, sí, acusado de vínculos con el narcotráfico y probado. Bueno, ese Rato vino a festejar una reforma de Calderón en donde afectaba a los trabajadores al servicio del Estado, a maestros, una reforma de pensiones. Y vino a decirle, sígale adelante, falta la reforma energética, falta la reforma fiscal, faltan otras reformas que en realidad eran contrarreformas, todas en contra del pueblo. Luego me enteré que estuvo en la cárcel en España. Bueno, esa es la derecha, o lo que yo llamo el conservadurismo. Así son. Que Felipe Calderón está en España. Bueno, está en España todos, sí, no sé Salinas, Calderón, Peña Nieto, están todos en España. Sí. Algunos con ciudadanía y la visa de oro. Sí. Sí, los tres están allá. Ojalá y se queden allá más tiempo. Está dando últimamente muchas conferencias. Sí. Con lecciones de economía. Sí, puede ser que se vaya también allá a España, y que se queden allá por buen rato. Salinas, el licenciado Peña y Calderón. ¿Sabes que Calderón está contratado por una fundación de Aznar? Están luchando contra el comunismo en América. Mundial, sí. Son de... Aquí en México organizan... Sí. Dan pena ajena. Pero afortunadamente en México y en España, España tiene un pueblo extraordinario. Yo tengo en pausa las relaciones con el gobierno español, pero el pueblo español es otra cosa. Tú sabes que hasta cuando más saqueaban a México, los españoles, en la época de la colonia, aun cuando el neoliberalismo también saquearon, y bastante, pero cuando más saqueaban a México y se llevaban el oro y la plata a España, los beneficiados eran los de arriba de España. El pueblo estaba pobre, el pueblo español. Entonces, ese es un pueblo extraordinario, trabajador, un pueblo que merece respeto.
Una cosa es su gobierno, su monarquía, y otra cosa es el pueblo de España. La decisión más difícil que ha tenido que tomar en estos años. No ha habido decisión difícil que recuerde que tenga así internalizada. No. Lo que más me dolió fue cuando hubo una explosión en un pueblo de Hidalgo, Tlahualipan, porque nos dejaron estos corruptos establecido un sistema de robo de combustible. Huachicol. Huachicol, así le llaman. Sí. Perforar los pozos y extraer las gasolinas. Y entonces se arraigó tanto eso que la delincuencia se llevaba pipas, pero permitían que el pueblo recogiera también gasolina en bidones y hacían como albercas. Rompían un tubo, salía la gasolina y ahí recogían. Y van a recoger gasolina y hay una chispa y una explosión y mueren más de 130. Eso me dolió muchísimo. Estaba yo en una gira y llegué en la noche y fue tremendo. Afortunadamente ya no hemos tenido. Sí, desgracias así. ¿Algo que le produce tristeza no haber terminado, cumplido, cerrado definitivamente? No, es que es un proceso y era mucho el atraso. Y a mí me tocó sentar las bases de la transformación. Ayotzinapa. Por ejemplo, Ayotzinapa, puede ser. El no encontrar a los jóvenes. Hasta ahora. ¿Cree que se va a saber? No hemos dejado de buscarlos. No hemos dejado de buscarlos. Y ya se han castigado a quienes han participado, pero lo más importante es encontrar a los jóvenes. Y en eso estamos. Si tienes razón, esa sería una asignatura pendiente, sería algo que me dolería no resolver. Pero todavía tenemos tiempo y vamos bien. Es que fue una maraña. Cuando dicen que fue un asunto de Estado, sí fue un asunto de Estado, pero no porque el Estado haya mandado, ordenado, ¿sí?, desaparecerlos, sino porque el Estado encubrió. O sea, en vez de informar lo que había sucedido y de culpar a los responsables, inventaron la llamada verdad histórica. Entonces, incluso encubrieron cuando tenían que haber castigado desde el principio. Y por eso se hizo pues más difícil, más doloroso para los familiares y también más susceptible a la manipulación política. Porque ahí intervino desde el principio y siguen interviniendo de la OEA, este Instituto de Derechos Humanos. CIDH. CIDH. Sí, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no me da nada de confianza. ¿Por qué?
porque son muy tendenciosos y son de derecha, están al servicio de las oligarquías y de los gobiernos de derecha. ¿Qué le preocupa hoy a Andrés Manuel López Obrador que no le preocupaba cuando llegó a la presidencia? No, le tengo mucho cariño y mucha confianza al pueblo de México. El pueblo es mucha pieza. El pueblo a mí me ha rescatado. Cuando empecé trabajando en comunidades indígenas, en la zona maya, Chontal, de Tabasco, y aprendí a trabajar a favor del pobre. Y eso en 1977. Cuando me sumé al movimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para buscar la democracia en México, en 1988, los primeros que se adhirieron, que me apoyaron, fueron los chontales, fueron los pobres. Cuando fui candidato a jefe de gobierno en la ciudad, enfrenté al PAN en su mejor momento, cuando Fox era candidato. Y era una ola de simpatías a favor de Fox, porque engañaban de que iba a haber un cambio. Y aquí esa ola, ¿no?, nacional, sí, llegó y se metió hasta las colonias populares, las colonias más pobres de la ciudad. Y yo era candidato. Y gané con 3 puntos de ventaja. De suerte, si tarda más la campaña, a lo mejor no hubiese yo ganado. Pero ¿quiénes me salvaron? Los pobres. Aquí antes se les conocía como delegaciones, ahora son alcaldías. La alcaldía más poblada y más pobre es la de Iztapalapa. Ahí gané con mucha ventaja y eso me permitió ganar la ciudad. Luego, cuando era jefe de gobierno y que Fox, para que yo no apareciera en la boleta, me inventó, ¿sí?, un juicio, me fabricaron un juicio para desaforarme, destituirme. ¿Quién salió a la calle a defenderme? Bueno, porque me desaforaron. El PRI y el PAN. Se hicieron manifestaciones, yo creo que son las manifestaciones más graves que se han hecho en la historia de México. Siempre habla de que los pobres. Lo protegen los pobres. Los pobres. Y siempre, bueno, ahora mismo, tú ves una encuesta, y no solo estamos arriba, sino ves quiénes apoyan más, y es clarísimo. Es como una pirámide. ¿Sí? El apoyo lo tenemos en las bases. Presidente, si tuviese que escoger una medida, una decisión política, un momento del que está especialmente orgulloso, más orgulloso de esos 6 años, ¿cuál sería? El haber reducido la pobreza, a pesar de la pandemia. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo.